place mucho en este día presentar al predicador de esta mañana, quien nos trae una palabra que usted necesita escuchar, que yo necesito escuchar, que toda la iglesia necesita escuchar, porque él nos va a estar hablando de las cosas que nos tienen hasta este momento y de la forma como él, a través de la palabra, nos proyecta el futuro. Así es de que hágame el favor y esté atento, porque creo que Dios hoy lo va a bendecir. Muy buenos días y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor, un placer poder estar en un lugar donde ustedes siempre me han hecho y me siguen haciendo sentirme que estoy en casa. Me siento en casa, les amo con todo el corazón y les agradezco. It's a pleasure, it's an honor to be in the midst of people that have always made me feel like that this is my home. Gracias. Thank you. Estaba pensando que este es apenas el segundo domingo de una nueva década. Y yo no sabía cuál era el lema que ustedes tenían en la pantalla. Pero Dios me guió a invitarles a ustedes, especialmente aquellos, comenzando con los que llevan muchos años establecidos en la iglesia, e incluyendo a los más recientes, de proyectarnos por un momento, mirar hacia atrás, recordar el pasado y luego, con la ayuda de Dios, mirar hacia adelante y anticipar lo que el lema de ustedes ya lo dice, que Dios tiene muchas bendiciones para ustedes. It is very touching for me, as one who has been part of the leadership with all of our churches for almost 20 years, to be in the midst of this kind of group today, and to know that by faith you believe that 2020 is going to be a great year. So I'm going to challenge us to look back to the past, talk briefly about where you started, where you are today, and what God promises for the future. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezaron? Eso fue antes de mis días. Yo no tomo ninguna gloria, yo no me doy ningún agradecimiento, porque cuando yo me integré a ser parte del equipo de todos ustedes ya llevaban bastante años. Pero comenzaron un pequeño grupito en un aula de una escuela dominical de una iglesia, Eastway Church of God. Crecieron y fueron a un gimnasio. Dios les bendijo, les proveyó terreno, construyeron este bello templo y aquí estamos hoy. How and where did we start? Started back almost 27, 28 years ago in a tiny, small, little Sunday school room with a handful of people. Continued to grow. By the time Pastor Montoya became part of the congregation, you already had 60, 70 people. Continued to grow and ended up with this beautiful sanctuary. So I've thought of a passage in the first book of Samuel, in the 7th chapter and in the 12th verse. Pensé en una historia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7 y en el versículo 12, donde Samuel, el profeta, el juez,
interviene en una guerra contra los filisteos, quienes habían derrotado a los israelitas, habían tomado el arca del pacto, se la llevaron, y luego aparece Samuel, encabeza el ejército, derrota a los filisteos y como un recordatorio coloca una piedra y llama a esa piedra Ebenezer. I thought of a history in the Old Testament in the first book of Samuel, chapter 7, verse 12. After the Israelites had suffered defeat in the hands of the Philistines, Samuel the prophet, the priest, the judge appears, leads the army, and they defeat the Philistines. Samuel takes a stone, put it in between two small towns, and names it Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. And then he proclaims something that I think it's a very, very important for you today as a church, for where you are. He said, thus far, the Lord has been with us. Hallelujah. Samuel coloca la piedra en medio de dos pueblos pequeños. Le pone el nombre Ebenezer. Y en un momento vamos a hablar del significado de ese nombre. Y luego declara, hasta aquí nos ayudó, ¿quién? Jehová. La palabra Ebenezer en el idioma hebreo significa piedra de ayuda. The name Ebenezer in the Hebrew language means a stone of help. And notice the connection. Samuel uses the verb help, to help. Hasta aquí, thus far, God has been helping. The stone with the name of Ebenezer means exactly a stone of help. So this stone was placed in order to remember how Israel went through all of the tragedies, the defeats, the challenges, the problems, everything they had to confront with enemies attacking, defeating them. And then remembering that eventually, guess what? God became their helper. Esa piedra les recuerda que a pesar de las tribulaciones, las pruebas, los sacrificios, y yo desconozco mucho, pero pastor, me envolví en algunos de ellos a través de los años. Y recuerdo lo que ustedes tuvieron que tolerar y lo que tuvieron que hacer para llegar a este momento. Y yo creo que simbólicamente podemos colocar en nuestra mente, asumir que aquí hay una piedra. Y esa piedra tiene escrito con letras mayúsculas la palabra Ebenezer. I'm challenging you to imagine a stone being placed right here in the middle of this space with the name Ebenezer, a stone of help, una piedra de ayuda. So what's Samuel's message to us today with the naming of the stone and calling it Ebenezer? ¿Cuál es el mensaje de Samuel para nosotros en esta mañana? Yo creo que lo que Samuel nos desafía a hacer es recordar
comenzamos. Recordar dónde comenzamos. Y luego, imaginariamente, dejar transcurrir casi 3 décadas. Y si ustedes pudieran pararse donde yo estoy parado y mirar la multitud de hermanas y hermanos en Cristo, adorando a Dios, ustedes los más jóvenes con un poco más energía que este viejito, incluso danzando. Lo máximo que yo puedo hacer es levantar mis brazos. Si yo empiezo a danzar, el pastor va a estar llamando a una ambulancia porque voy a terminar acostado en el piso. De modo que en mi espíritu estaba danzando, pero casi 82 años de vida me dicen, ajá, tú no estás en condiciones. So what I just said, imagine going through almost 3 decades. Small group, continuing to grow, eventually being, look at this. Among other things, I'm one of those little old men that cries a lot. Yo soy uno de esos viejitos llorones. Y prácticamente el pañuelo que tengo en el bolsillo de atrás ya está casi mojado. And my hanky is almost wet. The tears, they were not tears of sorrow, of sadness. They were tears of joy, of celebration. And what I told the folks is the best that I could do is raise my hands. Because if I attempt to dance with you, I will end up on my back on the floor and Pastor Montoya has to call for an ambulance. So you don't want me in an ambulance. You want me standing here. But I celebrate with you. Yo celebro con ustedes. Cuando pensamos dónde comenzaron, cómo comenzaron, las dificultades, los obstáculos que confrontaron a través de las últimas casi 3 décadas. Miren y vean lo que Dios ha hecho. Y Dios lo hizo debido al esfuerzo, el sacrificio, la fidelidad y la dedicación de muchos de ustedes. Algunos con muchos más años que otros, pero cada uno de ustedes han contribuido su pequeño granito de arena. Each one of you has contributed a tiny little just sand, a little tiny rock that has grown into a huge rock. Dios les ha concedido, pero Dios no baja en carnes y huesos. Dios usa carnes y huesos que somos nosotros. Y ustedes juntos, para la gloria y la honra de Dios, contribuyeron a llegar a tener lo que hoy tienen. Y lo que tienen hoy, comparado con lo que van a tener en el futuro, no se puede comparar. God had helped you. You have contributed. You have done your part. But you know what? What you have now is nothing compared to what God has for you in the future. So there are 2 parts to my simple, brief message to you this morning. One is remembering the past. Remembering what you walked through. Remembering the tears. Remembering the fasting and the praying and all of the sacrifices. The giving beyond your financial means. Recuerden, sacrificio, los ayunos, las oraciones, sus contribuciones a veces por encima de sus posibilidades, constituyen hoy ustedes, cada uno de ustedes individualmente y colectivamente son parte de la piedra Ebenezer. Each one of you, individually and collectively, are part of the stone Ebenezer, the stone of help. So,
That's past. But I'm witnessing now. With my eyes, weak and old, with my glasses in my eyes, seeing all of you. And this is present time, folks. Este es el presente. Esto es lo que hay aquí hoy. Y eso no bajó del cielo automáticamente. La voz de Dios, la guianza de Dios, el crecimiento de Dios bajó del cielo. Pero Dios usa ángeles encarnados. Cada uno de ustedes son parte de eso. Los que hasta aquí no lo han hecho. Mi oración y mi reto a ustedes es: únanse a este ejército. Sean la piedra de ayuda. My challenge to you is join this army and become part of the stone of help, Ebenezer. So let's briefly look into the future. Miremos brevemente hacia el futuro. And let's listen to a few words from Paul the Apostle. Y oigamos unas pocas palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Listen to Paul's words in Philippians chapter 1, verse 6. Pablo dice: estoy convencido. Amo este pasaje. Y creo que Pablo lo escribió para que yo se los dé a ustedes en esta mañana. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En las carreras siempre hay una cosa que dice finish line. La línea donde termina, ahí donde se cruza. Ese finish line, esa línea donde se cruza para terminar la carrera, todavía no ha llegado porque la trompeta de Dios no ha sonado y Cristo todavía no ha regresado. Pero Pablo dice: el que comenzó hace 27, 28 años la obra en un aula de la escuela dominical, esa buena obra que comenzó Dios, la perfeccionará, pero la meta final hasta el día de Jesucristo. Quizás algunos se preguntarán: y bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo se logró eso? ¿Cómo se logró llegar aún sin tener todavía la meta final? Pablo responde a esa pregunta. Pablo era muy sabio y el Espíritu Santo lo usaba poderosamente. Pablo explica la manera en la cual ustedes, la mayoría de ustedes no eran parte del comienzo. Que yo no sé, pastor, ¿hay algunos aquí en el grupo que son parte original del comienzo? Hay unos pocos. Aquellos de ustedes, espero, dígame, arrugaditos, igualito que el hermano Samuel, ¿no es cierto? Pastor Montoya said, I'm asking if there's someone in the midst of this congregation that were part of the original. He said there are a few with wrinkles. So look around, starting with yours truly. Look for wrinkles, and some of them were part of it. The majority of you are not wrinkled yet. Thank God for that. So Pablo explica la manera cómo llegaron a lograr a este lugar, lo presente. Bien breve, bien sencillo, bien práctico y bien lógico. Pablo dice: yo fui el sembrador, yo planté, Apolo regó. Si Pablo viviera hoy y estuviera escribiendo eso, Pablo añadiría un tercer participante. ¿Sabe quién es ese participante? Vamos a decir, Juan fertilizó, le echó el fertilizante.
Pero ninguno de los dos o tres tuvieron, ni tienen, ni tendrán la capacidad de hacer crecer la semilla que se plantó. El principio que Pablo establece, el crecimiento y el logro de ustedes para la década 2020, consiste en el hecho de que Dios levantará plantadores entre ustedes. Ya tiene algunos, pero va a añadir más. Dios buscará personas, colocará personas. Yo no sé, en mi país, en la época primitiva que yo crecí, la manera que se regaba era con regaderas. Incluso los jardines y los lugares de vegetales y flores, porque no había agua corriente en la ciudad como hay hoy. Dios está buscando plantadores que planten semillas. Hay campos fértiles que hay que cultivar. Dios está buscando aquellos con regaderas para regar. Y con el permiso de Pablo yo añado, Dios está buscando fertilizadores. Pero esa es nuestra parte. Pero lo central, lo principal aquí es, Pablo dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. So God is looking for people to plant, people to water. And if Paul was writing today, he would say, and people to fertilize. So the growth will be even better. However, none of them can make it grow. But God, hallelujah, is the one who gives the growth. Dios es el que da el crecimiento. ¿Y qué se requiere? What is it expected? What is God asking of each one of you? Use your gifts, use your abilities, use your presence, use your availability, and don't ever forget, use your finances. And God takes care of the growth. ¿Qué se requiere? Dios requiere que cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, de todos, Dios ha dado capacidades, dones, habilidades. Dios requiere el tiempo, Dios requiere el uso de capacidades, el uso de dones, como así también Dios requiere el uso de nuestras finanzas, porque con lo que contribuimos financieramente, con nuestra presencia, nos constituimos algunos en sembradores, otros en regadores, otros en fertilizadores, y todo lo hacemos para la gloria de Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. Ese es el futuro, esa es la esperanza de la década del año 2020. That's the challenge for 2000, the decade starting just a couple of weeks ago, 2020. God is using each one of us who make ourselves available. Now, is there a promise? Is there a guarantee in the Bible about that? ¿Promete la Biblia? ¿Hay alguna garantía que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios se encargará de hacer el resto y el resto es darle el crecimiento? Creo que Cristo responde a esta pregunta en Mateo, el capítulo 16 y el versículo 18.
Un fabuloso pasaje, un hermoso pasaje. Jesus answers the question about guarantees, promise of success for the future. In Matthew chapter 16, verse 18. Eso es parte del contexto de Jesús preguntándole a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, unos dicen Jeremías, otros dicen otro profeta y otros dicen esto y aquello. Y Cristo dijo, ok, gracias, pero yo tengo otra pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Who do you say that I am? Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios eterno, etcétera, etcétera. Cristo mira a Pedro y le dice, tú eras Simón, pero hoy te estoy cambiando el nombre. Dejarás de ser Simeón, y te constituirás en Pedro. La palabra en el idioma griego del Nuevo Testamento, Petros, no es casualidad. Significa piedra. Aleluya. La piedra que Samuel coloca cientos de años más tarde, Cristo la usa como un símbolo de lo que esta iglesia puede hacer en el futuro. Y Cristo dice, y sobre esta piedra, yo sé que hay religiones que atribuyen a Pedro eso. Y dice que Cristo dijo que sobre Pedro edificará la iglesia. No. Hay dos palabras en el idioma griego del Nuevo Testamento. Una es Petros, es una piedra. Y luego hay otra que aparece en el plural y es Petra. Y esa significa una roca masiva. Y Cristo dice, sobre esta roca, la roca de mi persona, edificaré esta iglesia. Let me just update you briefly on what I just said. The promise that the Bible, personally Jesus gives, is that if we do our part, if we do the sowing, if we do the watering, if we do the fertilizing and put it in the hands of God, Jesus says, upon this rock, the rock of my person, I shall build this church. Ya Dios ha bendecido, ya Dios les ha dado crecimiento, pero por lo que ustedes me dijeron con el anuncio aquí, no están satisfechos, quieren más. Amén. God has blessed you. He's done a lot. You've done a lot. But I get the impression reading that sign that was over my head there, you have better plans for 2020. And Jesus says, just remember, I the rock, I the stone, Ebenezer, will build the church. Not only does he make that promise, but he even gives a second, more or less a promise with a guarantee. And he said, and the forces of the devil, the Hades, the forces of hell will not prevail against my church. Y Cristo dice, y las fuerzas del infierno, del Hades, de las fuerzas malignas no prevalecerán contra esta iglesia. So déjenme concluir con un versículo más del apóstol Pablo. Pablo afirma la realidad de la promesa de Cristo que sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre Ebenezer, Él construirá su iglesia. Y estas son las palabras de Pablo.
Y encontramos estas palabras en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 19. Paul gives a promise in Philippians chapter 4 and verse 19. And he affirms the reality of the promise of Jesus. Y Pablo afirma la realidad, la certeza de la promesa de Jesús, que sobre esta roca edificará su iglesia, con este pasaje. Uno de mis versos favoritos en todo el Nuevo Testamento. Efesios 4:19. Óiganlo, porque tiene dos o tres cosas muy importantes. Pablo dice, mi Dios suplirá algunas de las cosas que necesitan. ¿Qué dice? Suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús, la roca sobre la cual Él edificará la iglesia. De modo que, gracias, de modo que lo que quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Para que esta cosa funcione, Pablo demanda en primer lugar, este es un versículo que yo lo divido en tres partes. Y pudiera predicarlo en 45 minutos, pero esta es mi conclusión. En primer lugar, Pablo no dice el Dios del pastor Montoya, no dice el Dios del pastor Samuel, no dice el Dios de la pastora Herminia, sino mi Dios. Si queremos que Dios haga su parte, Él debe ser más que el Dios de mis antepasados, el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios de mi iglesia. Debe haber una relación personal directa que conecte con Dios. So Paul says in Philippians 4:19, my God then shall supply all, not just some, all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. First thing he demands, make him your God. Don't think of him as the God of my father, my pastor, etc., etc. My God. Then the next thing in this verse is that God is interested not only in just our spiritual, of course he's interested in our spiritual situation, but he's interested in everything. So you will need people to commit and help you. You will need finances. All of that, it's under the umbrella of the control of God. But availability and the disposition to give and do what God demands. La segunda cosa de este versículo es que a Dios no le preocupa solamente uno o dos aspectos, a Dios le preocupa todo. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, todo lo que no tienen hoy. Quisieran tener 10 millones de dólares en el banco, pero a no ser que yo esté equivocado, pastor, yo no creo que todavía los tienen. Pero, ¿quién los tiene? Dios los tiene. Yo no estoy aquí para darles falsas promesas. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad. Que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios está endeudado y me debe un carro Cadillac nuevo y me debe esto. No, Dios no me debe nada. Yo le debo a Él todo. So, mi Dios, personalizamos. Él es mi Dios. Recordamos que a Él le preocupa todas nuestras necesidades y Él cuida. Pedro dice
que echemos a sus pies, estoy parafraseando, todas nuestras ansiedades, nuestros cuidados, nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él se preocupa, porque Él nos ama. Y finalmente, en este versículo, Pablo requiere personalizar a Dios, creer en que Él puede hacer todo lo que necesitamos. Y la riqueza de Dios consiste en que aquel que era Dios, o que sigue siendo, pero siempre fue Dios, se hizo carne, se humanizó. El verbo que se usa, que habitó entre nosotros, es el verbo del cual viene la palabra tabernáculo. Dios tabernaculizó en la tierra, mandando a su Hijo Jesucristo, libre de pecados, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo 100% humano, porque creció en el vientre de la Virgen María. Esa es la garantía, esa es la promesa que Dios nos da en esta mañana. Dios ha sido bueno, ustedes han sido fieles. La piedra invisible Ebenezer está plantada aquí, y de aquí en adelante recuerden que si hasta aquí nos ayudó Jehová, el mismo Jehová nos ayudará cuando lleguemos al punto que necesitamos. Hacemos nuestra parte, Dios hace su parte. Inclinen conmigo sus rostros. Quiero concluir pidiendo a Dios que deje que su palabra haga efecto, y luego invito al pastor Montoya que regrese y tome el micrófono. Padre, inclinamos nuestro rostro, Señor, y lo hacemos, Padre, con un corazón sumamente agradecido, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque este pueblo, Señor, es el resultado del esfuerzo y el sacrificio de mucha gente. Pero sin tu participación, nada hubiera ocurrido. Father, I thank you that we can celebrate here today the fact of Ebenezer. Thus far, you have been helping us. But there is a great future. And your promise is that you will build this church, and no gates of an enemy will prevail against it. And you will supply all of their needs according to his riches and glory. Levanta un ejército, Señor. Raise an army from this congregation. And Lord, there is greener pasture. Hay un campo verde listo para plantar y cosechar. Padre, usa a esta congregación. Tú sabes los anhelos, los planes, los deseos que tienen a medida que siguen creciendo, las necesidades que tienen. Y en tus manos, Señor, en tus manos las encomendamos. Lord, you see the needs for this congregation. I commit them to you, and I pray that as they plant and water and fertilize, you will take over and give the growth. Que mientras ellos plantan, riegan y fertilizan, tú, Señor, te encargarás de dar el crecimiento. Muchísimas gracias. Les amo con todo el corazón y estoy inmensamente agradecido por el privilegio. Les agradecemos mucho que hayan estado conectados con nosotros durante este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios.
Asimismo, les pedimos que sigan conectados con nosotros a través de las redes sociales. Que Dios me le bendiga mucho y que Dios le guarde.